César Colino Cámara es doctor en Ciencia Política, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Fue varios años investigador en el Instituto de Investigación para la Administración Pública en Alemania, concretamente en Colonia, y también en el Reino Unido. Sus publicaciones e investigaciones recientes han tratado, entre otros temas, la democracia local y la participación ciudadana, las políticas de administraciones públicas comparadas y las reformas constitucionales en sistemas federales. Ha publicado en algunas revistas y editoriales internacionales cuestiones sobre el Estado autonómico, federalismo comparado y reforma constitucional en sistemas federales. Entonces, lo que yo voy a plantear es, de forma yo creo muy complementaria a lo que ha planteado Ramón, que me sirve muy bien de estructura, digamos, de introducción sobre el tema, es hasta qué punto se puede o conviene medir la democracia, ¿no? Y para ello lo que voy a plantearles es una serie de contribuciones de los politólogos y de determinadas instituciones que en el mundo se han dedicado a comparar o a medir o a tratar de desarrollar indicadores que permiten establecer comparaciones entre países y también la evolución de diferentes países en tiempos diferentes, etcétera. Entonces, lo que les voy a plantear es, primero, pues, ¿por qué creo yo que conviene medir la democracia? ¿Cuáles son algunas de las definiciones y conceptos que están detrás? Que, como ha dicho Ramón, la forma o el modelo de democracia que tengamos detrás el modelo de democracia que hay detrás de nuestros intentos de medición determina qué es lo que buscamos o qué es lo que queremos medir. También, digamos, me referiré a las relaciones entre lo que se llamaba o la discusión sobre consolidación democrática y calidad de la democracia, como el debate entre consolidación o el debate sobre consolidación de la democracia ha dado paso al debate sobre la calidad, cuando la mayoría de las democracias de nuestro entorno están más o menos consolidadas o no tienen peligro de recaer en el autoritarismo. Y luego ya pues les describiré más o menos deprisa, en función de cómo vea yo sus caras, pues algunos enfoques y algunos autores cómo han tratado de medir la democracia. Y luego les pondré como dos ejemplos sobre algunos de los intentos o índices creados últimamente. Bueno, algunos ya tienen una tradición sólida, que llevan muchos años haciéndose, para medir la calidad de la democracia con algunos datos sobre cómo está España en función o cómo está España en el contexto de otras democracias. Bien, en primer lugar yo creo que la idea de medir la democracia tiene en primer lugar un interés informativo, es decir, la gente, los ciudadanos y los responsables políticos quieren saber cómo es de sólida la democracia. Es decir, lo primero que hay que hacer es, cuando se habla, pues eso, en tertulias o cuando hablamos en la calle o cuando hablamos con los colegas, etcétera, y siempre estamos diciendo, pues la democracia es más o menos, esta democracia es de muy poca calidad, o esta democracia es tercermundista, o esas cosas que nos decimos cuando nos gusta autodenostarnos y todo eso, ¿no? En primer lugar, sirve para saber hasta qué punto con determinado saber empírico y con determinado análisis institucional podemos sostener argumentos de ese tipo o no. Por supuesto, esto implica también un interés comparativo. ¿Cómo estamos respecto a otros países? Muchas veces se dice que España, pues debido a la forma o derivado de su historia reciente, de cómo salimos de la transición, etcétera, pues hay toda una serie de gente que está diciendo pues que tiene algunas taras, que es una democracia con algunas taras por la forma en cómo hicimos la transición, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente para saber eso, pues tenemos que ver cómo están otras democracias que no salieron de ninguna transición o que siempre han sido democráticas y siempre han tenido una tradición mayor, ¿no? A lo mejor nos damos cuenta que algo que creemos que son taras nuestras, pues no lo son tales, y resulta que la tienen también nuestros países. Por supuesto, un interés político, es decir, queremos saber qué es lo que funciona mal en nuestra democracia para proponer reformas, para hacer eso que se llama ingeniería institucional o diseño institucional, ¿no? Hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que no están en la naturaleza del sistema, ni en la naturaleza de las gentes, ni en la naturaleza o el carácter español o algo así, es decir, hay cosas que se pueden simplemente arreglar.
Hay leyes que se pueden cambiar, reglamentos de instituciones que se pueden cambiar, instituciones que se pueden crear, etcétera, para reformar el funcionamiento de la democracia. Y evidentemente el debate sobre la calidad de la democracia es un debate que está muy presente, sobre todo últimamente en el contexto de una creciente desafección. Una creciente desafección con la clase política, una creciente desafección con las instituciones y una sensación de desapego frente a los resultados del sistema, ¿no?, que se acrecienta o se agrava en tiempos de crisis económica, donde hay 4 millones de personas que simplemente no tienen ni siquiera un trabajo. Entonces, volviendo un poco al pasado, lo que decía de las definiciones, podríamos establecer 3 grandes definiciones que encontramos en el debate, en el discurso académico, en el discurso político sobre la democracia, que tienen implicaciones para cómo se mide o cómo se intenta medir la democracia. En primer lugar, lo que podríamos llamar definiciones procedimentales o minimalistas, si se quiere, ¿no?, que son pues esas definiciones que se basan, por ejemplo, el autor más famoso es Robert Dahl, que básicamente dice que hay democracia cuando se cumplen unos requisitos mínimos, como son la contestación, es decir, que existe una oposición tolerada y que puede llegar al poder, y cuando existe también participación. Hay una franquicia o hay la posibilidad de participación libre, por supuesto, implica la protección de las libertades, implica la idea de soberanía popular y todo eso, ¿no? Es decir, la definición mínima de la democracia: son democráticas aquellos regímenes o aquellos estados donde existe sufragio universal, existen elecciones libres, competitivas, periódicas, limpias, etcétera. Existen fuentes de información diversas y alternativas, existe un sistema de partidos con varios partidos. Es muy complicado hablar de democracia cuando hay solo un partido. Y, por supuesto, para que esto se cumpla hay otros requisitos que también plantea de forma clásica Dahl, que son el libre acceso a la actividad política, tanto pasiva como activamente, las elecciones libres, el control sobre las autoridades, libertad, pluralidad de fuentes, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos otras definiciones de democracia, que también nos encontramos en los intentos de definir, como ha hecho Ramón, cuáles son los estándares cuando tratamos de juzgar la calidad o de valorar la calidad. Hay otras definiciones que, además de estas condiciones mínimas procedimentales, que haya elecciones repetidamente, que las elecciones sean limpias y que la gente se pueda presentar y que los gobiernos puedan cambiar, donde ven algo más, ¿no? Y ven, digamos, el elemento, si queremos, liberal, tradicionalmente liberal, como son la idea de derechos civiles, la idea de control de poderes, o la idea de división de poderes o separación de poderes, y la idea, por supuesto, de derechos fundamentales. Entonces, estas definiciones, digamos que aparte de los requisitos mínimos procedimentales, añadirían a su acervo la idea de control de poderes, la idea de derechos fundamentales, etc. Y por último tenemos otras definiciones que podríamos llamar sociales, donde aparte de las condiciones mínimas, o incluso más importante que las condiciones mínimas procedimentales, se consideran los resultados. Es decir, por supuesto se considera que parte de la democracia son las instituciones, digamos, de representación, de participación, etcétera, y los derechos famosos, liberales, civiles, sociales, etcétera, pero lo que se hace en estas definiciones es que se piensa que una democracia de calidad debe a su vez ser capaz de conseguir derechos sociales, unos tipos de derechos que hemos llamado a veces pues sociales, o de última generación o de tercera generación, en función de las diferentes fases, pues que hoy en día pues llegan incluso a los derechos medioambientales, o a los derechos a la buena vida, o a los derechos de bienestar social y económico, etcétera. Es decir, que por supuesto en función de qué definición partamos para entender la democracia, o qué tenemos en la cabeza cuando hablamos de calidad de la democracia, pues nuestros criterios para medir diferentes democracias, o para medir la nuestra propia, van a ser diferentes.
Hay otros conceptos de democracia pues, que incluyen también la calidad de la vida o lo que se llama el desarrollo humano, ¿no? Hay un famoso indicador también, un famoso índice que yo no voy a exponer aquí por falta de tiempo, pero que es un índice de desarrollo humano, que implica no solo las características del régimen político, de las instituciones o las características de la participación o la representación política, sino también las características de la propia sociedad y las características o los resultados, digamos, de bienestar agregado de los propios ciudadanos. Entonces, en función de esto, como digo, es difícil llegar a mediciones agregadas de la democracia, porque digamos que diferentes autores o diferentes gentes van a proponer, en función de sus intereses o en función de sus definiciones de la democracia, van a proponer diferentes indicadores, y aún más difícil va a ser llegar a un indicador agregado, porque unos van a darle más peso a lo mejor a los derechos sociales o a los resultados o a que la sociedad sea igualitaria o sea justa, y otros van a darle más peso a que la sociedad tenga los mínimos o tenga los requisitos indispensables para funcionar democráticamente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos hemos pasado pues todos los años 80 y 90 en la ciencia política y en el discurso político en general hablando de consolidación democrática, ¿no? La idea de que es una democracia consolidada. Ciencia política también en Latinoamérica, mirando los casos latinoamericanos, mirando los casos de Europa del Este, etcétera, pues ha estado dándole vueltas a cuáles eran las condiciones que hacían que una democracia estuviera consolidada, ¿no? Hay una cita famosa de Linz y Stepan, dos politólogos, que dicen que realmente se puede hablar de consolidación democrática cuando nadie se le ocurre la idea, cuando a nadie se le pasa a la cabeza la idea de que haya la posibilidad de otro régimen político. Es decir, cuando tú preguntas a la gente en algunos países, pues evidentemente hay diferentes opiniones sobre el apoyo, la legitimidad difusa de la democracia y todo eso. Cuando la mayor parte de la gente, ninguno de los actores políticos cree que le iría mejor con un régimen autoritario, ni a las élites, ni a los ciudadanos, etcétera, pues digamos que la democracia pasa a ser el único juego en la ciudad. No hay la posibilidad de pensar en otra forma de hacer las cosas, no hay la posibilidad de pensar en otra forma de tomar decisiones colectivas. Entonces, cuando digamos que los comportamientos, las actitudes y las instituciones o la Constitución llegan a adquirir ese carácter consolidado, etcétera, estamos ya ante lo que normalmente llamamos democracias consolidadas. ¿Qué pasa entonces? Que cuando en los 90 o a finales de los 90 se empiezan, digamos, a consolidar todas las democracias que habían surgido en la que se ha llamado la tercera ola de democratización, en el sur de Europa, en Latinoamérica y en Europa del Este, pues el interés pasa a ser otro. El interés pasa a ser, ahora que las democracias están consolidadas, aunque es verdad que hay, ahora veremos, diferentes niveles de democracia. Hay democracias que se llaman democracias porque tienen elecciones, pero dejan mucho que desear. Entonces la ciencia política ha inventado toda una serie de etiquetas como democracias defectivas, democracias iliberales, etcétera, porque son democracias taradas que les falta algún tipo de requisito para que las podamos considerar como democracias reales, ¿no? Por ejemplo, hay otros que llaman democracia electoral. Simplemente hay elecciones, sí, pero la mayoría de los otros requisitos que se reconocen necesarios para hablar de una democracia completa, pues no existen. Por ejemplo, cuando no se reconocen todos los derechos civiles, cuando el sometimiento a la ley o el imperio de la ley no es del todo correcto, cuando los militares controlan al poder civil, cuando la sociedad controla, o algunos grupos de la sociedad controlan los gobiernos, etcétera. Estamos hablando de democracias que formalmente repiten las elecciones, etcétera, cumplirían en algún sentido los criterios mínimos o minimalistas o procedimentales, pero claramente no cumplirían otros criterios sustantivos que creemos que deben añadirse para entenderlas. Entonces, aquí hay un cuadro de evolución del número de democracias en el mundo, donde verán ustedes que el número de democracias
ha evolucionado, evidentemente, pero luego vamos a ver en uno de los índices cómo no todas estas democracias tienen la misma calidad. Podemos distinguir, y los politólogos han propuesto diferentes etiquetas, ya digo, para ver cómo no todas esas democracias son iguales. Bien. Entonces, bueno, esto voy a pasar muy rápidamente. Entonces, ¿cuáles han sido las formas que ha propuesto la ciencia social o la ciencia política para medir las democracias o para comparar las democracias, para estudiar las democracias? Pues ya desde los años 60, algunos autores como Robert Dahl, que propusieron esas dos, digamos, propuso un tipo ideal de la democracia existente que él llamaba poliarquía, que tenía esos dos componentes, esas dos dimensiones, como digo, la contestación y la participación, y ya se propuso, el propio Dahl trató de buscar indicadores para medir estas dos dimensiones en 114 democracias. Luego, desde el año 72, ha habido también un famoso índice de la Freedom House, que digamos que es un índice muy famoso cuando se quiere consultar, cuando uno quiere consultar si un país es más o menos democrático, ¿no? Cuando los diplomáticos tienen que viajar a un país y quieren ver cómo está ese país en términos de democracia y tal, pues una de las primeras cosas es mirar el índice este de Freedom House, ¿no? Que es un índice muy simple. Algunos de estos índices pecan de excesiva simplicidad, pero sirven, digamos, convencionalmente para entender el nivel de desarrollo democrático de algunos países. Luego, una segunda tradición era el análisis por categorías, ¿no? Digamos, en la tradición aristotélica de sistemas buenos, sistemas corruptos, etcétera. Y pues ahí se pueden mencionar los casos de Lipset, que distinguía entre democracias estables, democracias inestables, dictaduras estables y dictaduras inestables, y algunos estudios más recientes, ¿no? Que no les voy a aburrir con ellos. Asimismo, ha habido pues intentos de llegar a índices generales de democratización, índices un poco complicados, con varias dimensiones estadísticas, y que han ofrecido pues rankings y, digamos, cifras o números o índices durante muchos años sobre todas las democracias, a veces desde el siglo XIX, etcétera, incluso para 187 países, ¿no? Como los estudios de Van Hanen. Y luego una cuarta tradición es aquella que se ha basado en las encuestas, ¿no? En la demoscopia. Una tradición que procede más o menos del libro clásico de Almon y Verba sobre la cultura cívica, que estudiaba 5 democracias, y le preguntaba a la gente pues qué opinaba de su democracia, qué opinaba de sus instituciones, etcétera, etcétera. Y entonces, también utilizando diferentes dimensiones, pues llegaba a conclusiones respecto a la calidad o al grado de civismo de determinadas democracias y de determinadas culturas democráticas. En esa tradición todavía se sigue haciendo, si a alguno de ustedes le interesa, se sigue haciendo encuestas, por ejemplo, del llamado barómetro global, o también la llamada encuesta mundial de valores, ¿no? Que todavía participan 43 países y todavía se hace. Hace poco ha habido una nueva ola, y eso lo pueden ustedes también consultar, basada en, digamos, las percepciones de la gente. Son indicadores que se basan en elementos demoscópicos. Y por último, una tradición que también está ahora muy de moda es aquellos índices o indicadores de democracia que se tratan de hacer consultando a expertos. Es decir, ya no se pregunta a toda la gente, ni los hace un estadístico sentado en su biblioteca y asigna valores a todos los países, ni se pregunta a 3.000 personas en cada país, ni nada de eso, sino que se contratan a expertos de diferentes países y se les pide que hagan su opinión, a veces utilizando escalas, a veces utilizando narrativas, es decir, cualitativamente, contando un poco sus categorías, etcétera, sobre los diferentes países. Esto es, empezaron ya hay algunos ejemplos en los años 60, donde digamos, utilizando muchos expertos, se les pedía que atribuyeran valores en una escala de 1 a 5,
Y eso se sigue haciendo en algunas recientes. Yo he participado recientemente en algunas de la Fundación Bertelsmann. La Fundación Bertelsmann en Alemania ha hecho un índice que se llama índice Bertelsmann de transformación, donde ha incluido no sé si 60 o 70 países y ha tratado de medir su capacidad o su grado de democratización. Y ahora recientemente también se ha inventado otro índice que se llama Sustainable Governance Indicators, o sea, indicadores de gobernanza sostenible o algo así, donde una de las partes de ese indicador también es la calidad de la democracia, y esta se dedica a los países de la OCDE, o sea, los 30 países desarrollados o más desarrollados. Bien, pues lo que se hace, y bueno, y también en España se ha hecho, ahora lo comentaré, un intento de llegar a conclusiones sobre la calidad de la democracia en España mediante también la consulta de expertos. Ahí también he participado, pero por casualidad, quiero decir, porque hay 60 o 70 y a mí también me llegó la encuesta y yo tuve que responder a 57 ítems, donde, ahora lo contaré, donde hay diferentes cuestiones, diferentes dimensiones, y cada una de ellas se trata de medir preguntando varias preguntas sobre ese tema. Y eso, igual que lo hice yo, pues lo hicieron otros 60 o 70 expertos españoles, pues politólogos, juristas, economistas, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué llamamos calidad de la democracia? ¿O cuáles son los indicadores que podemos establecer cuando tratamos de hablar de calidad de la democracia? Bien, aquí yo creo que una de las aportaciones recientes que yo les recomiendo, ha sido además traducida recientemente, es la de Diamond y Morlino. Ellos han planteado 3 tipos de calidad, ¿no? En parte basándose un poco en la calidad de los productos, la calidad industrial de los productos, ¿no? Ellos, basándose un poco en eso, hablan de calidad en términos de procedimiento, es decir, hasta qué punto el funcionamiento de la democracia provee de elementos institucionales y elementos de funcionamiento que favorecen una buena democracia. Calidad en términos de contenido, es decir, hasta qué punto los contenidos de la democracia son aceptables. Y calidad en términos de resultado, hasta qué punto la democracia esa satisface a los ciudadanos, satisface a esos ciudadanos, hasta qué punto los ciudadanos afirman estar satisfechos con los productos o con los resultados de esa democracia. Bien, estos 3 términos así en general pues todavía son complicados de establecer, ¿no? Si a nosotros nos preguntan, pues pon de 1 a 10 y tal, pues todavía es complicado, todavía es demasiado abstracto, pero ellos también han intentado buscar criterios o indicadores más concretos sobre esta cualidad de las democracias. Entonces, sobre los criterios procedimentales, ellos, digamos, proponen mirar 5 cuestiones. Proponen mirar el Estado de Derecho, igualdad ante la ley, valores liberales, participación, competencia, responsabilidad vertical y responsabilidad horizontal, es decir, división del poder, hasta qué punto unos poderes se controlan a otros, etcétera, etcétera. Respecto a los criterios sustantivos o de contenido que decíamos, o que llaman ellos de contenido, calidad de contenido, ellos proponen mirar libertad e igualdad. Hasta qué punto se produce en el funcionamiento de esa democracia, los ciudadanos tienen libertad para actuar y tienen igualdad en el proceso en el que actúan. Y los criterios de resultado, el criterio básico que ellos proponen es el de receptividad o sensibilidad, ¿no? Como lo llama Ramón. Es decir, hasta qué punto las decisiones de los políticos, de los decisores, corresponden a los deseos o a las demandas de los ciudadanos. Y entonces, a partir de este esquema y otros esquemas que existen en la ciencia política, pues se establecen una serie de indicadores que normalmente giran, la mayoría de ellos, alrededor de este triángulo, ¿no?
este triángulo en el que una sociedad democrática pues tiene, como ven, varias patas, cada una de ellas pues se mide, en este caso Bitham, politólogo inglés, en este caso cada uno de esas dimensiones fundamentales de una sociedad, de una democracia o de una sociedad democrática, se pueden medir con diferentes indicadores de varios tipos, de los que ahora les voy a poner algunos ejemplos. Bien. Bueno, pues voy a empezar con un índice que se publica repetidamente, me parece que es cada 2 años, el último es el del 2008, para que vean cómo se aplica este tipo de intentos, y ya no solo desde la ciencia política, sino también desde instituciones o incluso desde medios de comunicación, por medir comparativamente la calidad de la democracia, ¿no? Entonces, me parecía útil mostrarles, por ejemplo, este índice de la revista The Economist. Como ustedes saben, es un semanario británico, etcétera, con bastante prestigio, también con una ideología liberal muy clara, etcétera, y muy pro mercado y pro liberalización y todas esas cosas. Pero bueno, digamos que dentro de las revistas que hay, pues de las más fiables en términos de, por ejemplo, si uno lee la información que hacen sobre España, por ejemplo, pues si toda la información que hacen sobre otros países es igual de buena, pues yo creo que es una revista seria, más o menos, y en la que también confían, digamos, los inversores, las empresas y otros medios de comunicación. Bien, pues esta revista, también basada en evaluaciones sobre expertos, aunque es verdad que es muy poco transparente porque no se dice muy bien quiénes son los expertos, etcétera, pues ya digo que publica de vez en cuando un índice de democracia, el que llama Democracy Index, en el que pues Suecia saca la mejor nota, es de 1 a 10, Suecia saca la mejor nota con 9,88 y Corea del Norte la peor, ¿no? Con 0,86. Entonces distingue, como les decía antes, en función de que tengan de 8 a 10 puntos, entre 6 y 7,9, entre 4 y 5,9 y menos de 4, distingue entre diferentes tipos de democracia, ¿no? Y las pone en diferentes grupos. Las que llama democracias plenas, que son 30, democracias imperfectas, que son 50, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Aquí tienen algunos datos sobre qué porcentaje de la población vive en esas democracias, ¿no? Como ven, en democracias plenas solo vive el 14,4% de la población. Democracias imperfectas, regímenes híbridos, que no sabemos muy bien, están ahí en una cosa intermedia, pues como puede ser Rusia, ¿no? Que no sabemos muy bien si es una democracia o no es una democracia, etcétera. Entonces ahí, simplemente por satisfacer su curiosidad respecto a los primeros 15 países, ahí ven el ranking de los primeros países. Verán la posición de España, que es una posición más o menos digna. Y luego hasta el número 28 se podrían considerar democracias plenas, o es lo que considera The Economist democracias plenas. Y luego ya empiezan las democracias defectuosas, ¿no? Ven el papelón que tiene ahí Italia, supongo que gracias a Berlusconi, y algunos países pues que están ahí, digamos. Bien, otro índice, para ir rápidamente. El índice este en el que les digo que participo yo, también mira diferentes cosas y hace diferentes índices y luego los mezcla y tal, pero uno de ellos, que se llama Estatus de la Democracia, pues mira un poco basándose en la mayoría de los otros índices que existen, los que les he dicho que hay tradicionalmente desde los años 60, 70, etcétera. La mayoría son muy parecidos, algunos son más o menos complejos, pero como ven, la mayoría tienen estos componentes de mirar la representación, la participación, los derechos civiles. Es decir, digamos que tendrían debajo, subyacería a estos índices esa idea de democracia liberal, no solo una idea de democracia minimalista, sino algo más, ¿no? También este índice de la Fundación Bertelsmann
aparte de eso, en el propio índice de democracia lo junta con otro índice de estatus socioeconómico, es decir, de cómo los países se comportan en términos de sus políticas sociales o de sus políticas económicas, de sus políticas medioambientales, etc. Es decir, que la mayoría de estos índices ahora consideran no solo esta dimensión democrática, sino también la dimensión de los resultados. Bien, entonces lo que les digo, en este índice de la Fundación Bertelsmann se mira el proceso electoral, pues que sea limpio, que haya campañas electorales limpias, que haya un proceso electoral incluyente, nadie quede excluido de votar, etcétera, o de registrarse para el voto. El acceso a la información, que haya libertad mediática, es decir, que puedan crearse medios diferentes, que puedan participar en el mercado mediático, o que digamos que los medios no estén controlados por el poder político. El pluralismo mediático, es decir, que haya un equilibrio de medios diferentes, con diferentes opciones, con diferentes opiniones, y que haya acceso a la información pública. Los derechos civiles, pues básicamente se mira la protección de los derechos fundamentales, la no discriminación de las minorías, y respecto a Estado de Derecho, pues se miran los tradicionales indicadores de Estado de Derecho, de imperio de la ley, como seguridad jurídica, la posibilidad de revisión jurisdiccional o contenciosa, la prevención de la corrupción, la legalidad y el control de la corrupción, es decir, las medidas que se toman para combatir la corrupción. Aquí, discúlpenme si no he podido traducir todos los países, pero les presento en esas 4 dimensiones. Este sería el estatus de la democracia, sería el resultado de, digamos, ponderar o juntar, agregar los otros cuatro indicadores. Esto salió en el 2009. Les cuento un poco la metodología. La metodología consistía en coger a 3 expertos de cada país con diferentes disciplinas, por ejemplo, economistas, politólogos, juristas, etcétera, y también expertos no solo del propio país, sino de fuera. Es decir, en los grupos de expertos de cada país se mezclaba gente que era expertos en los otros países, por ejemplo, expertos alemanes o expertos británicos en los otros países, y a su vez, pues, politólogos o economistas del propio país. Entonces había ahí una mezcla de disciplinas y una mezcla también de visiones desde fuera y desde dentro del país. Y se les ponían una serie de indicadores, había 100 y pico indicadores, lo que pasa es que de democracia pues solo había unos cuantos, pues a lo mejor, no sé, 30 o 40, y se les pedía pues que en escalas de 1 a 10 pues identificaran o contestaran a esas diferentes preguntas. Entonces el resultado que había aquí era este. Entonces ven aquí el caso de España. El caso de España, como ven, digamos que sale bien reflejada en términos de proceso electoral, limpieza del proceso electoral, las campañas y todo eso. Sale muy mal reflejada en el tema de acceso a la información. ¿Perdón? Que choca bastante lo de... Ahora lo hablamos si queréis. Y el tema de derechos civiles sale también con una nota bastante alta, y el tema de Estado de Derecho pues sale con pues un aprobado, digamos. ¿Vale? Estos serían los siguientes a partir de los 20 primeros. Es decir, que la democracia, en ese sentido, la democracia española estaría aquí por encima de la de Japón, de la de Italia, de la de Grecia, etcétera. Bueno, de la de México y Turquía no es que sea un mérito grandísimo, pero... Y luego, por último, también me gustaría comentar otro tipo de indicadores, otro tipo de estudios sobre la calidad de la democracia más cualitativos, donde no se trata tanto de aportar rankings o de aportar indicadores, sino de hacer estudios más cualitativos de diferentes dimensiones de la democracia. Entonces, una serie de politólogos británicos se inventaron una especie de procedimiento que llamaban auditoría democrática. Auditoría democrática, donde miraban a estos 14 elementos que veo que tiene mucho que ver con lo que decía Ramón, ¿no? La idea de nacionalidad, comunidad, ciudadanía, imperio de la ley, derechos, elecciones libres, rendición de cuentas. Es verdad que ahora también están muy de moda los indicadores de gobernanza, es decir,
aparte de los indicadores de democracia y la medición de la democracia, cada vez más nos encontramos también a nivel internacional y en las instituciones supranacionales, etcétera, con indicadores de gobernanza o de buena gobernanza. Y también nos encontramos con indicadores de derechos humanos, ¿no?, que tratan también de ordenar a los países en términos de cumplimiento de derechos humanos o en términos de corrupción, grado de corrupción o no corrupción, grado de gobernanza o no gobernanza. Es famoso, por ejemplo, los indicadores del Banco Mundial, de Kaufman, en los que hay varias dimensiones y donde también tratan, basándose en percepciones y encuestas a expertos y encuestas existentes, etcétera, tratan de llegar a conclusiones también y ordenar a los países. Bueno, lo que decía, este método de auditoría democrática que se ha aplicado sobre todo en el Reino Unido y en Australia, se lleva haciendo desde 2002 o así, pero también se ha hecho en los países nórdicos, pues también ha llegado a España. Y ha llegado a España de la mano de la Fundación Alternativas, que, como saben, no sé si conocen su página web, etcétera, pues una fundación, digamos, progresista, que se dedica a hacer estudios de progreso, documentos de trabajo, etcétera, y ahora desde los últimos 3 años publica una cosa que se llama Informes sobre la democracia en España, que habrán visto seguramente. Bien, pues basándose un poco en ese estudio de auditoría democrática que les he enseñado, de Bitham y otros politólogos británicos, desde hace un año, o sea, en 2008 y en 2009, la Fundación Alternativas ha presentado en su informe sobre la democracia, ayudado por, creo que es la Universidad de Salamanca o algo así, ha presentado, basado en opiniones de expertos también sobre 57 ítems, ha presentado, digamos, unos pequeños índices también en varias dimensiones. Estas son las 5 dimensiones que han utilizado o que han tratado de medir preguntándole a expertos sobre la calidad de la democracia en España, ¿vale? Los resultados son estos. Las áreas que digo ahí son, para que ustedes se hagan a la idea, son diferentes temas de cada uno de los cuales salen a su vez diferentes preguntas para los expertos que tienen que valorar de 1 a 10. Entonces se rellena por internet, tú pones de 1 a 10, etcétera, y luego se agrega todo y sale el índice general, ¿vale? Entonces, estas cinco grandes esferas que llaman ellos, que como ven son muy comparables, son muy parecidas a las que hemos planteado antes en cualquier definición de calidad de la democracia o en cualquier definición de dimensiones o requisitos de la democracia, pues digamos que coinciden en parte con lo que veíamos en el índice de la Fundación Bertelsmann, basada en otros expertos diferentes, claro. Esta está basada en muchos expertos, es decir, que tiene en ese sentido más validez o más confiabilidad. Entonces, como ven, el índice general abajo es 6,2 sobre 10 todo, y ha bajado un poco de un año para otro. Y si quieren entrar un poco en el tema o en los diferentes elementos de la valoración, pues lo que se ve claramente es que en el tema de control de gobierno, acción de gobierno, etcétera, pues hay un aprobado pelado. En sociedad civil y participación, ven ustedes que también digamos que es el tema suspenso o el tema, la asignatura pendiente de la democracia española, según la mayoría de los expertos. Y en el tema ciudadanía, leyes o derechos, pues digamos que estamos bien, estamos en un notable, casi llegando al 7, y eso no ha variado. Entonces digamos que coincide, y por supuesto pues podemos, si quieren, discutir los diferentes elementos. Está claro que en términos comparativos internacionales hay una menor impulso a la participación y quizá un menor asociacionismo en la democracia española, aunque eso también a veces implica también determinados sesgos, ¿no? Porque es verdad que muchas veces las sociedades con las que nos comparamos, cuando hablamos de que nuestra sociedad civil es débil o que nuestro asociacionismo es débil, a lo mejor las categorías que estamos utilizando provienen de la ciencia política anglosajona y de otras culturas muy diferentes, ¿no? La idea esa de capital social, lo de la bolera, lo de ir a la bolera y todo eso, que en algunos países se considera capital social, pues si aquí consideramos capital social ir a los bares,
pues seguramente estaríamos altísimos en capital social, ¿no? O por ejemplo, si en vez de las mediciones tradicionales de asociacionismo que tenemos en la ciencia política anglosajona, tuviéramos por ejemplo la protesta, el grado de protesta, pues me parece que somos el país que más protesta en manifestaciones. Es decir, en términos comparados internacionalmente, no se puede decir que tengamos una sociedad civil muerta, etcétera, porque tenemos, según los datos empíricos que tenemos, somos el país que más se manifiesta en la calle. Entonces, por eso digo que todas estas comparaciones sobre nuestra democracia y este complejo de inferioridad a veces que tenemos sobre el tema sociedad civil, pues realmente esto refleja algo, y los expertos por supuesto están reflejando ahí un hecho comparativo y una deficiencia comparativa respecto a otros países que también llevan más años que nosotros en democracia, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en los problemas que tienen estas escalas o estos hechos, porque eso, digamos, nos llevaría a otra cuestión metodológica, pero bueno, quedo a su disposición para las dudas que puedan tener. Bien.